Imagina por un instante que tu vida laboral es como la construcción de una gran embarcación. Cada día, durante décadas, has añadido una tabla, has clavado un clavo, has sellado una junta. 40 años de esfuerzo, de madrugadas frías, de tráfico, de metas cumplidas y de sacrificios silenciosos. Todo invertido en este barco que un día te llevará a las costas tranquilas del retiro. Ahora, acércate al muelle del año 2025 y mira tu obra. Te das cuenta de que el diseño de tu barco, las reglas con las que lo construiste, cambiaron a mitad de la travesía. Lo que creías que era una nave robusta, garantizada por el astillero del Estado, es en realidad un modelo distinto, una balsa cuyo tamaño y resistencia dependen exclusivamente de la madera que tú, y solo tú, lograste acumular. Esta no es una metáfora pesimista, es la realidad cruda y transformadora del sistema de pensiones en México para millones de personas. La transición de la Ley del Seguro Social de 1973 a la Ley de 1997 no fue simplemente un cambio administrativo. Fue un terremoto filosófico que movió el epicentro de la responsabilidad desde el colectivo social hacia el individuo. Comprender este cambio no es una opción, es una necesidad absoluta para navegar las aguas, a veces turbulentas, que conducen a un retiro digno. Porque en este nuevo mapa, la ignorancia es el verdadero naufragio y el conocimiento, tu única y más poderosa brújula. Para entender la encrucijada del 2025, debemos viajar en el tiempo. La Ley del 73 era, en esencia, un pacto de solidaridad intergeneracional. Los trabajadores activos de hoy financiaban las pensiones de los jubilados de ayer, con la promesa implícita de que las futuras generaciones harían lo mismo por ellos. El sistema funcionaba bajo una lógica de beneficio definido. Al cumplir ciertos requisitos, principalmente edad y semanas cotizadas, el Estado te garantizaba un porcentaje de tu salario promedio de los últimos 5 años, de por vida. Era una promesa de certeza. El cálculo era relativamente predecible y el pagador, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, era una entidad con el respaldo de la nación. La Afore, como la conocemos hoy, no existía en este esquema. Los fondos eran un gran caudal común del que se distribuían los pagos. Era un sistema que reflejaba una época de mayor estabilidad demográfica, con una pirámide poblacional ancha en la base de jóvenes trabajadores y estrecha en la cúspide de retirados. Sin embargo, el mundo cambió. La esperanza de vida aumentó drásticamente y las tasas de natalidad disminuyeron, invirtiendo la pirámide y haciendo que la fórmula matemática de este pacto social se volviera, con el tiempo, financieramente insostenible. El nacimiento de la Ley 97 fue la respuesta a esta inminente crisis demográfica y fiscal. Se inspiró en modelos de capitalización individual, donde el paradigma se invierte por completo. Ya no se trata de un fondo común, sino de un universo de cuentas individuales. Cada trabajador se convierte en el único administrador de su propio futuro. Aquí es donde nace la figura central de este nuevo universo, la Afore, la administradora de fondos para el retiro. Piensa en tu Afore no como una cuenta de banco tradicional, sino como un portafolio de inversión personal. Cada peso que se aporta, una porción de tu salario, una contribución de tu patrón y una pequeña parte del gobierno, no se queda estático. Es invertido por la Afore en diferentes instrumentos financieros a través de las CIEFORES, sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro. Estas CIEFORES están diseñadas en función de tu edad. Cuando eres joven, tus ahorros se invierten en instrumentos de mayor riesgo pero con potencial de mayor rendimiento a largo plazo. A medida que te acercas a la edad de retiro, tus fondos se mueven gradualmente hacia CIEFORES más conservadoras para proteger tu capital acumulado. El éxito de tu retiro bajo la Ley 97 depende, por lo tanto, de una trinidad de factores: el monto total que lograste ahorrar, los rendimientos, ganancias que tu Afore generó a lo largo de tu vida laboral, y el efecto de las comisiones que ésta te cobró por administrar tu dinero. De repente, conceptos que parecían exclusivos de Wall Street, rendimiento, volatilidad, comisiones, se convirtieron en el vocabulario esencial del trabajador mexicano. La promesa ya no es de certeza, sino de posibilidad. Tu pensión ya no será un porcentaje de tu último salario, sino lo que logres comprar con el saldo final de tu cuenta individual. Llegamos así al corazón del asunto para quien se prepara para el 2025, los requisitos. Son las llaves que abren la puerta a cualquiera de las modalidades de pensión. El primer candado es la edad.
La ley distingue entre dos momentos: la cesantía en edad avanzada, a partir de los 60 años, y la vejez, a los 65. Esta no es una distinción trivial. Retirarse a los 60 implica aceptar un pago menor, un porcentaje del 75% de lo que te correspondería a los 65. Cada año adicional de espera, hasta los 65, incrementa ese porcentaje, premiando la permanencia en la fuerza laboral. Es la primera gran decisión estratégica que deberás tomar. La segunda llave, y quizás la más crítica y a menudo malentendida, es el número de semanas cotizadas. Para el año 2025, la cifra mágica es 850. Es fundamental entender qué significa cotizar. No es simplemente trabajar, es trabajar en un empleo formal donde tu patrón te da de alta en el IMSS y realiza las aportaciones correspondientes. Cada semana en esta situación suma a tu contador. Aquí yace una de las grandes tragedias silenciosas del mercado laboral mexicano: la informalidad. Millones de personas pasan años, incluso décadas, en empleos informales, generando ingresos pero sin sumar una sola semana a su historial de cotización. Son años que, para efectos de la pensión, simplemente no existieron. El requisito de semanas ha ido en aumento progresivo desde la reforma de 2020. Comenzó en 750 y se incrementa en 25 semanas cada año hasta alcanzar las 1000 en 2031. Estar en 850 semanas en 2025 es un hito crucial. Además, debes tener tu expediente de identificación de trabajador actualizado y, por supuesto, haber causado baja del régimen obligatorio, es decir, no estar trabajando formalmente al momento de iniciar el trámite. Cumplir con estos requisitos no te lleva a un único destino, sino a una bifurcación con 3 posibles caminos, 3 modalidades de pensión que definen cómo recibirás el dinero que tanto te costó acumular. La elección entre una y otra es, posiblemente, la decisión financiera más importante de tu vida. La primera opción es la renta vitalicia. En este escenario, tomas todo el saldo acumulado en tu cuenta Afore y se lo entregas a una compañía de seguros. A cambio, la aseguradora se compromete a pagarte una cantidad fija mensual por el resto de tu vida, sin importar cuántos años vivas. La principal ventaja es la certeza absoluta. Te protege del riesgo de longevidad, el temor a vivir más tiempo que tus ahorros. Además, generalmente incluye un seguro de sobrevivencia que, en caso de tu fallecimiento, garantiza una pensión para tus beneficiarios legales, cónyuge, hijos menores o con discapacidad. La desventaja es que, una vez que contratas la renta vitalicia, el dinero deja de ser tuyo. Le pertenece a la aseguradora. Si falleces prematuramente sin beneficiarios, el remanente no es heredable. El monto mensual también suele ser más bajo en comparación con otras opciones, ya que la aseguradora debe calcular y cubrir el riesgo de que vivas muchos años. El segundo camino es el retiro programado. Aquí, el dinero permanece en tu cuenta Afore. No lo trasladas a ninguna aseguradora. La Afore te calculará una pensión mensual basándose en tu saldo total, los rendimientos que se sigan generando y una estimación de tu esperanza de vida. La gran ventaja es que el dinero sigue siendo tuyo. Si falleces, el saldo remanente en tu cuenta se hereda a tus beneficiarios. Además, el pago mensual inicial suele ser mayor que en una renta vitalicia. Sin embargo, esta modalidad conlleva un riesgo monumental: los fondos no son infinitos. La pensión se paga hasta que el dinero en la cuenta se agote. Si tus cálculos de esperanza de vida son superados por la realidad, podrías encontrarte en la vejez avanzada sin un solo peso de ingreso mensual. Es una apuesta contra tu propia longevidad. Cada año, la Afore recalcula el pago, que tiende a disminuir a medida que el saldo se reduce y la esperanza de vida se acorta. Es la opción de la flexibilidad y la propiedad, pero también la de la incertidumbre a largo plazo. Pero, ¿qué sucede cuando la realidad golpea y el saldo acumulado en la Afore, después de toda una vida de trabajo, simplemente no es suficiente? ¿Qué pasa si el monto no alcanza para contratar ni la más modesta de las rentas vitalicias o si el cálculo del retiro programado arroja una cifra que no cubre ni las necesidades más básicas? Aquí es donde entra en escena el tercer camino, que no es tanto una elección como una red de seguridad diseñada por el Estado, la pensión mínima garantizada. Este es, quizás, el concepto más importante para la gran mayoría de los trabajadores bajo la Ley 97.
Es el reconocimiento de que el sistema de capitalización individual, dejado a su suerte, podría producir resultados socialmente inaceptables. La pensión mínima garantizada es un piso, un umbral por debajo del cual no puedes caer, siempre y cuando hayas cumplido con los requisitos de edad y semanas cotizadas. Si al llegar a los 60 o 65 años, con tus 850 semanas, en 2025, tu saldo en la Afore es insuficiente, el gobierno federal interviene. A través de tus propios fondos y, de ser necesario, con recursos públicos, se te asegura un pago mensual vitalicio. Este monto no es una cifra única y fija para todos. Es un rango dinámico que se actualiza anualmente con la inflación y depende de factores como la edad a la que te retires, el número exacto de semanas que acumulaste por encima del mínimo y tu salario promedio durante tu vida laboral. Para 2025, las proyecciones sitúan este monto en una horquilla que podría ir desde aproximadamente los 3.400 hasta cerca de los 10.700 pesos mensuales. No es una fortuna, pero es la diferencia fundamental entre tener un ingreso seguro, por modesto que sea, y no tener absolutamente nada. Es la materialización de un principio de seguridad social dentro de un sistema individualista, un salvavidas lanzado por el Estado a la balsa que tú construiste. Comprender su existencia, sus requisitos y sus montos proyectados es el primer paso para construir una estrategia de retiro realista y, sobre todo, para protegerte del peor de los escenarios posibles. La pensión mínima garantizada. Es el suelo firme que el Estado promete bajo los pies de quienes, habiendo cumplido su parte del trato en edad y semanas de esfuerzo, no lograron acumular un capital suficiente para volar por su cuenta. Representa una victoria social, la certeza de un ingreso que, si bien modesto, es constante y vitalicio. Pero en el complejo tablero del retiro, existe una casilla que todos temen, un escenario donde incluso esta red de seguridad se desvanece. Es el momento en que un trabajador se presenta en la ventanilla del instituto, con sus canas como testimonio de una vida de labor, y recibe un documento frío, oficial, que contiene 3 palabras devastadoras: negativa de pensión. Este no es un simple rechazo burocrático, es la confirmación de una pesadilla financiera, el punto en que el camino se bifurca de manera radical entre un ingreso mensual de por vida y un salto al vacío con un único y finito paracaídas. ¿Qué es exactamente esta negativa de pensión y por qué ocurre? Sucede cuando un trabajador alcanza la edad de retiro, 60 o 65 años, pero no logra acreditar el requisito mínimo de semanas cotizadas. Para el año 2025, esa cifra es de 850 semanas. Si tu historial muestra 849 semanas o menos, el sistema es inflexible. No eres elegible para ninguna modalidad de pensión. Ni renta vitalicia, ni retiro programado y, crucialmente, tampoco para la pensión mínima garantizada. Las razones detrás de este déficit son un mosaico de la realidad laboral mexicana: largos periodos de desempleo, años dedicados a la economía informal que no dejaron rastro en los registros del IMSS, empleadores que no realizaron las aportaciones correctamente o simplemente un desconocimiento del estado de su propio historial. Es una tragedia en cámara lenta que culmina en un instante. Sin embargo, recibir una negativa de pensión no significa que el dinero acumulado en la Afore se pierda. El sistema no te expropia tus ahorros. En su lugar, te ofrece una única salida: la entrega de la totalidad de tus recursos en una sola exhibición. En ese momento, la Afore te devolverá en un solo pago el saldo íntegro acumulado en las subcuentas que te pertenecen por ley. Esto incluye el dinero de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, RCV, las aportaciones a la subcuenta de vivienda del 97 y los fondos del SAR 92 a 97. Recibir de golpe una suma que podría parecer considerable, cientos de miles de pesos, quizás, puede generar una falsa sensación de seguridad. Pero aquí reside la trampa más peligrosa del retiro. Ese capital, que parece una fortuna, debe ser administrado con una sabiduría financiera excepcional para que dure el resto de tu vida, una vida que podría extenderse por 20, 30 o más años. Es la diferencia abismal entre tener un pequeño manantial que fluye constantemente y recibir una única y gran cisterna de agua en medio del desierto. La cisterna puede ser enorme, pero si no se gestiona con una disciplina férrea, se agotará y el desierto seguirá ahí. La pensión mensual, en cambio, es la promesa de que, llueva o no, el manantial seguirá brotando.
La negativa de pensión te obliga a convertirte en un experto gestor de riesgos de la noche a la mañana, una responsabilidad para la que la mayoría de las personas no están preparadas. Frente a este panorama, que oscila entre una modesta seguridad y un riesgo existencial, la pasividad deja de ser una opción. La era de la Ley 97 exige una transformación fundamental en la mentalidad del trabajador, de ser un pasajero en el sistema a convertirse en el capitán de su propio navío. La jubilación ya no es un evento pasivo que simplemente sucede al cumplir 65 años. Es el resultado tangible de un proyecto de vida que requiere supervisión, estrategia y acción deliberada. La buena noticia es que las herramientas para tomar el timón están al alcance de todos. El primer paso, el más urgente e ineludible, es el diagnóstico. Debes convertirte en el auditor de tu propia historia laboral. Hoy mismo, no mañana, necesitas obtener 2 documentos que son el mapa de tu tesoro, tu reporte de semanas cotizadas del IMSS y tu estado de cuenta de la Afore. Analiza el reporte de semanas como un arqueólogo que examina un artefacto antiguo. ¿Cada uno de tus empleos formales está ahí? ¿Coinciden las fechas de alta y baja? ¿El salario base de cotización reportado es correcto? Un solo error, una omisión de un antiguo empleador, puede ser la diferencia entre calificar para una pensión o recibir una negativa. Si encuentras discrepancias, debes iniciar de inmediato un trámite de aclaración ante el IMSS. Es tu derecho y tu responsabilidad. Luego, toma tu estado de cuenta de la Afore. No lo veas solo como un número final. Aprende a leerlo. Identifica las 3 fuerzas que moldean tu futuro: las aportaciones, tuyas, del patrón y del gobierno, los rendimientos que genera tu dinero y las comisiones que te cobra la administradora. ¿Estás en una Afore con buenos rendimientos y bajas comisiones? Comparar Afores es fundamental. Un punto porcentual de diferencia en el rendimiento o en la comisión, magnificado por el efecto del interés compuesto a lo largo de 30 o 40 años, puede significar una diferencia de cientos de miles de pesos en tu saldo final. La lealtad a una Afore no debe ser ciega, debe basarse en resultados. Si tu Afore no está trabajando eficientemente para ti, tienes el derecho de cambiarte. Una vez realizado el diagnóstico, es hora de pasar a la ofensiva. La herramienta más poderosa a tu disposición es el ahorro voluntario. En el esquema de la Ley 97, pensar que las aportaciones obligatorias serán suficientes es una apuesta increíblemente arriesgada. El ahorro voluntario es el motor adicional que puedes instalarle a tu barco. Cada peso que aportas voluntariamente a tu cuenta Afore se suma a tu capital, se invierte junto con el resto y genera rendimientos, creando una bola de nieve financiera. Piénsalo de esta manera. Una aportación voluntaria de 500 pesos al mes puede parecer insignificante, pero a lo largo de 25 años, con el poder del interés compuesto, puede transformarse en una suma que altere drásticamente tu realidad al momento del retiro. Además, el gobierno incentiva este comportamiento con beneficios fiscales, permitiéndote deducir estas aportaciones de tus impuestos anuales. Es, literalmente, una inversión donde ganas por partida doble, aumentas tu patrimonio para el retiro y reduces tu carga fiscal hoy. Finalmente, la estrategia debe culminar en una planificación consciente. Evita a toda costa los retiros por desempleo de tu Afore, a menos que sea una emergencia absoluta. Cada retiro no solo disminuye tu saldo, sino que te resta semanas de cotización que podrían ser cruciales para calificar. Infórmate, pregunta, acércate a tu Afore, busca asesores financieros certificados. Desconfía de los coyotes y gestores que prometen soluciones mágicas o trámites acelerados a cambio de dinero. La información oficial y el conocimiento son tu mejor defensa. Regresemos a la imagen inicial. Tu retiro es esa embarcación que construyes día a día. La Ley 97 te entregó los planos y te dijo: aquí están las herramientas, la madera dependerá de ti. El Estado te ha prometido un pequeño bote salvavidas, la pensión mínima garantizada, en caso de que tu barco no sea lo suficientemente grande, pero solo si lograste ensamblar la estructura básica, las semanas cotizadas. El peor error es llegar al final de la jornada y descubrir que te faltaron tablas. La tarea es clara: revisa tus planos constantemente, cuenta tu madera, busca los mejores materiales y no dejes de construir. El retiro que tendrás no será el que mereces por tu esfuerzo, sino el que logres planificar con tu inteligencia. Toma el control hoy,
porque el futuro no es un destino al que se llega, sino un horizonte que se construye con cada decisión que tomas en el presente.